Sí. Ahora sí. Ya, vamos a buscar una fachada completa. Vamos a buscar una iglesia. Bueno, esto no se ve muy bien. No. Creo que esta puede ser. Sí. Uy, ¿qué pasó? Que recoja su pulmón. Ay, mi mamá. Tiene que salud. Ya, ahí lo hizo. Gracias. Dile que tome bastante ajo con guión. Ajo con guión te está diciendo a la profesora que tomes, parece. Salud, salud. Gracias. Ya. Vemos aquí una fachada, chicos. Esta pues es una fachada recalada, es una fachada barroca, ¿no? Una barroca española. Entonces hablamos de barroco churrigueresco, ¿no? Ya. Entonces, para realizar la descripción de esta fachada, vamos a trabajarla en tres partes. Ya vamos a empezar por la parte central, que es la que tiene la mayor parte, pues, ¿no? Vamos a usar colores. Esperen un ratito. Acá está. Yo voy a usar una tinta verde para la descripción central. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la descripción vertical, que sea vertical. ¿Ya? Cuando observamos la fachada, vamos a dividirla en secciones. ¿Sí? Vamos a dividirlas en secciones. Entonces, vamos a observar ciertas franjas que nos van a ayudar a delimitarla. Y estas franjas generalmente están delimitadas por las columnas. Por ejemplo, ya vemos aquí una columna, vemos otra, aquí otra, no importa el grosor, ¿no? Vemos otra columna. Y dentro de cada columna vamos a ver una hornacina, donde se encuentra un santo, por ejemplo. ¿Ya? En el caso de la descripción dividida en franjas verticales, ¿sí? Se van a llamar calles. ¿Ya? ¿Sí? Entonces vamos a usar nuestro pulmoncito, el verde, para dividir las franjas. Así, a simple vista. ¿Cuántas franjas verticales observamos? Eso lo expliqué el ciclo pasado, ¿ah? 3 franjas. 3 franjas. Muy bien. Muy bien, Manuel. Entonces, como vemos aquí 2 columnas. Entonces, aquí también 2 columnas. Y esta parte central también dividida por columnas delgadas, como las que vemos acá. Entonces, vamos a delimitarla de esta forma. Estamos en la parte central, ¿verdad? A ver, sí, es más o menos hasta acá. Acá vemos una. Acá vemos 2. Y aquí vemos la tercera. 3. Ya. Aquí vamos a ver, un ratito voy a acercar quién entró. Beatriz, ya. 3. Entonces, estas franjas verticales se llaman calles. ¿Ya? ¿Cuántas calles observamos? 3. ¿Sí? Ahora, si encontrásemos dentro de cada franja más columnillas, o sea, no encontramos solo una hornacina, sino imagínense una hornacina pequeña y aquí otra, o sea, 2, y pequeñas columnillas entre las columnas grandes. Y vamos hablando de una división, vamos a borrarlo luego ya, de una división, por así decirlo, que fractura la calma. Si se da de esta manera, sería entre calma.
¿ya? Entre Digamos, calle. entre calle. Entonces hablaríamos de... Como la parte del medio. Que Claro, luego por ejemplo. hablamos de la hornacina principal. Hay dos entrecalles. Sí, entonces... ¿Cómo borro? Ya. Perdón, si aquí vemos una hornacina y otra hornacina, habrían dos entrecalles. Entonces, la división sería, no como la hice hace un rato, sino de esta forma, perdón. Una y aquí otra. ¿Ya? ¿Me entienden? O sea, aquí Sí. una entrecalle y aquí otra entrecalle. En el caso de que hubiese una división de esta forma, ¿no? Columnilla, columnilla, hornacina, columnilla, columnilla, hornacina. Entonces habría otra división minúscula, como la que vemos en la calle, pero en miniatura, ¿ya? Pero vemos en la imagen que no hay. Entonces, no hay entrecalles, ¿sí? Solo hay calles. Entonces ustedes tienen que hacer el conteo. No hay pues entre calles, solo hay calles, ¿sí? Porque vemos una hornacina, otra hornacina y aquí la hornacina. Nada más. Ahora, pasemos a la siguiente división, que es la división, horizontal, llamada cuerpo. Vamos a ponerle U para que no se equivoque. Cuerpo, ¿sí? Igual, a simple vista, ¿cuántos cuerpos hay? Ah, sí, saben, sí se acuerdan. El cuerpo, muy bien. Igual, esta división generalmente se da por el acabado, por el terminado de la columna. Entonces, debajo de esta columna, no lo ven acá porque es una imagen que está vista obviamente de lejos, pero si nos acercamos a la obra, vamos a encontrar que después de la columna hay un podio, ¿no? Es como un pedestal chiquito. Entonces, esto va a delimitar de que acaba una columna y empieza otra. Y después de esta columna hay un podio también. Eso dice que empieza otra columna. Entonces, la fachada va a ser dividida en tres, ¿verdad? Entonces, la división sería así. Una, dos, aquí acá una columna, ¿cierto? Porque hay un podio. Entonces, seguimos así. Dos y tres. Aquí también hay otro podio, no se ve muy bien. Tres. Entonces, hay tres cuerpos. Lo mismo pasa que si este cuerpo tiene, imaginemos acá, una columna, pero debajo vamos a encontrar una columna pequeña y aquí otra, entonces dos. Hablaríamos de entre cuerpos. Entonces la división sería más o menos así, una y dos. Pueden haber más incluso, ¿no? Pueden haber tres, ¿no? Hablaríamos de dos entre cuerpos, ¿no? Pero aquí no hay, pues. Entonces lo vamos a borrar. Vamos a borrar. Entonces solo hay tres cuerpos. Ahora, la parte superior ya recibe, tiene varios nombres. Se usa el término remate, que es el más usado para las iglesias. Se usa también para las casonas. Sí, es un término mucho más famoso en lo que es colonia americana. Entonces, se usa la palabra remate. Lo usamos también, lo llamamos también con la palabra gablete, que es una palabra que nace en la descripción de las iglesias góticas. No sé si se acuerdan de la fachada y esta especie de tipo arco de medio punto, pero que terminaba de esta forma, más o menos. Terminaba así. Esas iglesias pues recontra altas, góticas, había como una especie de tímpano con agujas. Ustedes están en gótico, sí. Sí. Claro, sí me acuerdo del tímpano. Y entonces este gablete algunas veces llevaba, depende del tamaño, pues, ¿no? La iglesia era mucho más grande, el gablete crecía también, y encontrábamos el rosetón, ¿no? El clásico rosetón, que era
en la ventana circular con diseño de flores, ¿no? El rosetón, ¿ya? Y dejamos pequeñas ventanitas circulares, muy decoradas, ¿ya? Entonces, este remate, porque es un remate, se llama doblete y también lo usamos algunas veces aquí. Pero generalmente la palabra que más se usa es remate, ¿ya? Y este remate va a delimitar también el estilo el estilo, ¿no? de la obra en general. En este caso es una barroca, es una obra barroca, y pues el detalle está también en el acabado, aunque si se dan cuenta es más barroca en el cuerpo general que en el remate, porque este remate tiene atisbos de ser ya una combinación de una obra algo rococó, ¿no? El remate es mucho más sencillo, ¿ya? Pero bueno, entonces seguimos con la descripción. Vamos ahora, vamos ahora a la parte baja, al soporte de la obra, que es como una especie de podio, ya de podio, de pedestal, de un tamaño considerable. Generalmente puede medir metro 20 aproximadamente. Depende del tamaño de la obra, ¿no? Este podio va a recibir el nombre de basamento. Ya no se observa muy bien aquí por la reja. Por la parte baja del... Sí, más o menos después de la primera base. ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, del suelo a la construcción, a la parte del cuerpo, se llama basamento. ¿Quieren le pueden tomar pantallazo o foto? Porque después lo voy a tener que borrar. ¿Ya? Ahora el basamento, si lo vemos, vemos la descripción en vertical, vamos a encontrar algunos casos columnas pegadas, a veces 2, pueden ser 3, 4, depende del tamaño. Estas columnas se van a llamar columnas pareadas. Esa letra. Parece que inicié. María. Sí, las columnas pareadas. Y pues esta es la descripción formal, ¿sí? Estos cubículos, porque podemos usarlas muchas veces de manera errónea, porque sí, según el concepto de esos cubículos, también son llamados así, se les llama hornacinas, ¿ya? Pero también les llaman nichos. No está mal. Se puede llamar hornacina, puede llamarse cubículo, puede llamarse nicho, y no hay ningún problema. Generalmente, cuando decimos cubículo, estamos hablando a las primeras hornacinas que se usaban en la época paleocristiana, donde se guardaban a los muertos, y en la parte externa se encontraba como una especie de placa donde estaba el nombre y el dibujo respectivo, no del rostro del muerto, sino de repente del Antiguo Nuevo Testamento. Recordemos la época en la que se guardaban los cuerpos en cementerios o en catacumbas. Entonces de ahí viene el nombre cúbico. Y también se llama nicho, pues. Aunque generalmente yo uso el término de hornacina. Creo que es el que más adecua. Porque este término es mucho más antiguo y el nicho también es un poco ambiguo porque también viene de cementerios y catacumbas. Yo uso la palabra hornacina. Pero si usan cualquiera está bien. Bien, esta es la descripción general. Entonces ya más o menos ustedes como guías, cuando estén delante, ya pueden hablar de las calles, de los cuerpos y también de los detalles, ¿no? Ya ahí le meten información que ustedes ya conocen, ¿no? Hablan de los estilos, los elementos, del detalle del santo,
el detalle de la columna, del podio, de las flores, de las columnas salomónicas, etc. ¿Ya? Ahora, esta obra no tiene, por ejemplo, un campanario. En el caso de que tuviera, pues, estas torres, digamos, en los laterales, se le llaman campanario. ¿Sí? Campanario, según la ubicación, puede ser campanario sur o campanario norte. ¿Ya? Nada más. Me hizo una pregunta. Dime. La parte, ¿puedes subir un poquito la parte del remate? Ya. A esa se le podría llamar cornamisa, cornacimiento, algo así. Esta ventana que está, sí, la parte central. ¿Vendría a ser como el rosetón, algo así? No, bueno, el rosetón es rosetón porque es la en flores. Es un elemento propio del gótico, no se repite. En el románico, como que nace, pero es gótico, ¿no? Aquí, en este caso, hablaría del ventanal y del diseño, pues, ¿no? Ahora, si hablamos de cornizamiento, el cornizamiento es un término que se usa para describir a la última parte de una estructura arquitectónica. También se puede decir que esto es un cornizamiento, pues, ¿no? O sea, claro, se usa el término remate porque ese es el término que se usa para este elemento que es la última franja, el último acabado de una iglesia. Pero el cornizamiento, cuando hablamos de cornizamiento como tal, estaríamos usándolo para casonas, estaríamos usándolo para templos, no necesariamente religiosos, que es una palabra que viene de épocas antiguas, ¿no? Ustedes ya lo conocen de Grecia, Roma. Entonces, cornizamiento es una palabra bien alta para usar, pero sí se puede usar. Entonces creo que mejor sería, ¿ya? Ahora, estas pequeñas tipo agujas, ya que vamos a encontrarlas decorando el remate, se le llama pináculo. ¿Se acuerdan de la fachada gótica? Sí. Ya. Se le llama pináculo. Pero obviamente en el gótico estas torres delgaditas, porque eran mucho más delgaditas y eran más altas, eran pues mucho más esbeltas, tenían estas decoraciones con estas agujitas acá. ¿Recuerdan? Y ese término viene del gótico, pues. Pero también se usa. Claro, estaban en las laterales, en las esquinas de un templo gótico. Sí, y había más, pues no solo habían dos. Está bien, claro, hay bastantes. Entramos varias, ¿no? Mientras más pináculos, más agujas, más altura, era mucho mejor. ¿Ya? ¿Qué más? Otra cosa que me olvide. Bueno, nada, el término cornizamiento les decía que era toda esta franja. Si queremos delimitar, podríamos decir que esta pequeña franja, que se iba a decir arquitrabe, no es arquitrabe. Esta pequeña franja lo podríamos describir como cornisa. Cornisa. Hay algunos elementos que alguna vez están allí y sí se pueden describir con palabras, con términos que se han usado desde épocas remotas, porque sí es válido. Ya, pero sí hay algunas palabras que se deben usar más porque estamos en una época en la que era mucho más famoso una palabra, ¿no? ¿Ya? Entonces, las volutas, ¿no? Estas ondulaciones que están en el remate, volutas, ya las famosas volutas. ¿Cuáles? Estas de acá, ondulaciones. Como arcos. Volutas. Ya, igual, ¿qué más me olvido? Hornacinas, bueno, el arco, pórtico, aquí también hablarían de una descripción, ¿no? El arco de medio punto. En realidad ustedes como guías podrían demorarse una hora completa solo en la descripción del retablo externo, ¿no? Esta fachada. Entonces, tienen bastante para hablar. Y eso sin contar
el uso de términos estilísticos, ¿no? Porque si hablaríamos de acá de los estilos, ya pues tendrían 2 horas para describir. Y eso sin contar con el cuerpo, ¿no? Aquí tendrían que hacer una descripción ya formal, por ejemplo, de los muros laterales. En realidad es tedioso porque no hablarían ustedes solo del centro, sino también acá, ¿no? Acá estaríamos hablando de un estilo renacentista. Aquí hay, es un barroco churrigueresco, ¿no? Con ciertas gotas de rococó. Aquí vemos de renacentista. ¿No? ¿Por qué renacentista? Yo les expliqué. Por este equilibrio, esta simetría que se usa para la decoración y el uso de los arcos, las formas geométricas, no muy limpias, que son las líneas, los rectángulos, los cuadrados, una forma muy plana. Ellos generalmente usaban las líneas, ¿no? Y los colores ocres y cremas, ¿ya? Entonces, pero ustedes siempre tienen que empezar por aquí, pues por el centro. ¿Y chicos, tienen alguna duda? No, ninguna. Ya, muy bien. Entonces, tómenle una foto. O yo la voy a tomar, creo, en pantallazo. Esperen. Sí, acá la voy a tomar en pantallazo. La voy a checar. Ya está. Entonces le tomo un pantallazo y se lo paso al WhatsApp. Listo. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que es pintura. ¿Ya? Vamos a cambiar de proyección. Bueno, la pintura sí es también amplia, no tanto como la arquitectura, pero sí el desarrollo consta más que todo en hablar acerca de la iconografía, no tanto en los artistas, porque casi todos los artistas no tienen esta línea que nace ya de la línea europea, ¿no? Que están los estilos pictóricos, como son el renacentista, el manierismo, el barroco, el rococó, el arte. Hay otra cosa que quiero decirles antes de empezar. En cuanto a pintura, hay un retraso mucho mayor en cuanto a los estilos. ¿Qué quiero decir? Si aquí, por ejemplo, hablamos de arquitectura, el estilo que nos llega con retraso, pero nos llega aún vivo, era el barroco, recordemos. ¿Sí? Las iglesias generalmente son barrocas, ¿no? Con aires rococó, mudéjar, etc. Algunas tienen de estilos ya muertos, como es el renacentista, el plateresco, etc. ¿Ya? Pero en el caso de la pintura, los estilos nos llegan con mucho más retraso. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras aquí se elevaba una iglesia barroca, al mismo tiempo se pintaban cuadros y murales con estilos un poquito más atrasados, como por ejemplo el renacentista, que obviamente ya estaba muerto, el manieristas, y después recién el barroco, ¿entienden? O sea, por el tiempo nos debió llegar los dos estilos el mismo estilo, el barroco, para los dos géneros artísticos, ¿no? Obviamente si elevamos una construcción, pues una obra arquitectónica, las pinturas, las esculturas deben ser también barrocas, ¿no? Por el tiempo, pero no, las pinturas son mucho más, en cuanto a los estilos, mucho más retrasadas. ¿Eso qué quiere decir? Que las obras pictóricas que nos llegan son manieristas, renacentistas y luego recién barroco y rococó. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Vitti, ustedes que conocen Vitti, tiene una línea
manierista, pues es manierista por excelencia, pero muchas de sus obras tienen aires todavía renacentistas que están en tránsito. Recordemos que el Renacimiento es, en cuanto a los temas, es muy parecido al manierismo, en cuanto a los temas, es muy parecido, pero la forma de pintar, el manierismo es mucho más, el renacentista es mucho más centrado, es mucho más natural, se usan los colores naturales, los colores reales, ¿no? En cambio, el manierismo es mucho más idílico, es mucho más forzado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Ustedes me preguntarán, ¿pero por qué entonces? Porque el género artístico predilecto para la catequización, ¿sí? Para mover pues la mente del hombre peruano, ¿no? El indígena y los primeros hombres a quien se necesitaba catequizar, y era la pintura, pues, ¿no? O sea, es mucho más fácil llegar con una pintura en la que vemos un Cristo sangrando, un Cristo que da la vida por ti. Es mucho más fácil llegar a catequizar con esta imagen, ¿no? Igual que los niños del kinder o de primaria, ¿no? Cuando usamos estos dibujos o los colores, es mucho más fácil llegar mediante la imagen, ¿ya? Entonces, la arquitectura obviamente también movía porque era el lugar donde albergaban a los fieles, pero la pintura era mucho más rápida, ¿ya? Por eso se usaron estilos que eran mucho más forzados, como en el caso del manierismo. ¿Ya? Ahora, recordando ustedes que en la Universal, muchos de ustedes tienen prácticas en lo que es pintura, el manierismo se caracteriza por ser un estilo muy religioso, eso sí, muy religioso. Nace en Europa en un contexto también de quiebre, y estaba empezando esta revolución iconoclástica, ¿no? de la reforma y la contrarreforma, aunque eso se da con mucho más fuerza después. Entonces el manierismo muestra de cierta forma esta falta de fuerza, esta falta de estabilidad en la iglesia, ¿no? Es cuando la iglesia recién se empieza a mover, es como un pequeño sismo, ¿sí? Un movimiento. Entonces el manierismo trata de volver a ser el renacentista que era antes, pero de cierta forma se alejaba porque empezaron a usar colores estridentes, colores apastilados, colores fuera de lo común, ¿no? Pieles muy blancas, atuendos muy cremosos, ¿no? El celeste, por ejemplo, el azul pasa a ser celeste, el rojo pasa a ser un rosado, ¿ya? Y las mujeres que eran de cabello, bueno, las mujeres y varones de cabello claro, castaño, empezaron a tener cabello rubio, y las madonas, que eran las vírgenes, empezaron a ser cada vez más altas, más delgadas, hasta el punto de perder la proporción, ¿no? Porque son tan esbeltas que el cuello se les alarga demasiado, las extremidades son casi deformadas en algunos casos, y empiezan a torcerse. Ya nace la postura serpentinata, que sería igual que el cuerpo humano se ve a manera de serpentina y siempre torcido, sufriendo, ¿no? En este sufrimiento se va a ver ya con exageración en el estilo que viene luego, el barroco, que cambia los colores, ¿sí? Y se vuelve mucho más exagerado en las torsiones, en los sufrimientos, en el recargo de personajes, ¿ya? El color que se usaba antes que el pastel en el manierismo, en el barroco se vuelve mucho más, se cambia de estrategia, ¿no? Se vuelve mucho más oscuro. Se usa el rojo escarlata, se usa el negro para el fondo, se usan las pieles claras para darle un efecto teatral, ¿no? Como si viéramos una obra de teatro y abrimos los telones y vemos el cuerpo y la actuación, ¿no? El cuerpo humano y la actuación. Entonces el resto, el fondo, es olvidado. Nosotros nos centramos solo en el cuerpo y la actuación. Algo así es el barroco.
¿ya? Entonces, eso era lo que quería mencionarles, ¿no? El tema este de la fuerza de la pintura en la catequización. Esto se da. Y siguiendo con esta lista de artistas, con Ligeti, Alessio y Medorro, estos dos últimos ya entran a la línea barroca, ¿no? Entonces, si hablamos de estilos pictóricos que se desarrollan más en nuestra colonia, estaríamos hablando del manierismo y el barroco. El rococó se ve, pero muy poquito al final. Y el renacimiento también se ve al inicio, pero muy poco. Ya más es el manierismo y el barroco. Y es muy fácil, es mucho más fácil el reconocimiento del estilo pictórico que en la arquitectura. En la arquitectura tendríamos que escribir elementos. En cambio, la pintura no. La pintura es mucho más fácil. Y acá les voy a poner estas dos obras de Zurbarán y Velázquez. Miren, por ejemplo, fondo oscuro, piel esclava, personaje sufriendo. ¿Qué es? Esta, por ejemplo, ¿qué es? Así rapidito. Luz y sombra. Claro, luz y sombra, pues, ¿no? ¿Qué es? Tokens. Claro oscuro. Ya, pero ¿qué estilo? Tienen Barroco. Tienen para elegir. La voy a poner. ¿Barroco o manierista? Es barroco. ¿Cuál de las dos es más Barroco. linda? El de la Esta izquierda es es barroco. barroco. Ese es barroco, el de Zurbarán. El otro es más clarito, sí es manierista. Esta tiene también una línea, es una manierista por el cuerpo recontra cremoso, pero también tiene una entrada al barroco. Ya desde que ven el fondo negro y pieles claras dicen, esta es barroca, pero ya ven el cuerpo cremoso, entonces tiene un poco de manierismo. Lo tienen los dos, pero esta sí es netamente barroca. ¿Ya? A ver, vamos a ver otra vez. Así nomás, a simple vista, facilita, esta de acá. ¿Qué dice? A ver, Manuel, dime esta. Esta obra. Ahí por los colores, Viti. Ya, no reconocimiento de autor, sino de estilo. De estilo. Qué A veces parece manierista. Esta es manierista por excelencia. Sí. Es manierista al 100%, no Sí. tiene nada de barroco. Manierismo se caracteriza, como les dije, el azul pasa a ser celeste. En vez de rojo se usa rosado. Y las carnes claras, muy claras. Y los personajes casi rubios, ¿no? Ya, esta de acá. Esa parece barroca por los colores que son más apagados, ¿no? Esta tiene rasgos todavía por los temas pasteles, manierista, pero esta forma de representar el personaje en el centro y el fondo oscuro es barroco. Entonces tiene de manierismo, De los dos. de barroco. Vamos a ver si tengo otra imagen. Acá, sí, acá tengo pintura. Ya, vamos a preguntarle, voy a ver la lista. A ver. Ítalo. De Ítalo le pregunto a Beatriz. Como aquí practicando, pues, para el día del examen. Claro. Claro, está bien. Claro. Ya. Entonces, a ver. Ítalo. Háblame de esta pintura de acá. Esa, a ver, voy a... Olvídense del artista. Solo la Sí. Parece como un cruce de... es un barroco con algunos retazos, con algunos retazos manieristas, a menos en la posición de la Virgen. Ya. ¿Por qué es barroco? A ver, dime.
por el fondo oscuro, con luces el claroscuro. Sí, colores rojos, claras, fondo oscuro. Aquí, por ejemplo, sí. aquí vemos un barroquismo. Un barroco, ¿no? Y aquí vemos todavía estos colores apastelados. No hemos visto el rostro de los querubines porque se ve muy chiquito. Pero esos querubines cuando están así en modo tipo éxtasis, como los santos, sí, son manieristas. Entonces aquí vemos un poco de manierismo barroco. Eso quiere decir que esta obra nace en nuestro caso no hablaríamos de manierismo porque por el contexto estaría muerto, pues no el manierismo. Pero si hablamos del estilo, solo encajándonos en el estilo, el artista pues es un manierista que conoce o que se desarrolló en un periodo barroco. Entonces, claro, tiene de ambas, ¿no? A ver, está, Betty, esta obra de acá. Vea. Vea. Se durmió. Ya, Juliana. ¿Está Juliana? No, Celeste sí está. Ya Celeste. Miss, creo que es el rostro, es manierista por la cara que tiene rosada. Sí, obviamente. Está fría. A ver, analiza todo el cuadro. Beatriz escribió al chat de acá del MIT, dice de que no la pudo escuchar, que la escuchó entrecortada, que por eso no respondió. Ya, le pregunto en un rato, que me responda Celeste. Es lo que yo pensaba a mí por su rostro. Mire, otra cosa que no le mencioné, porque estoy hablando ahorita en general, antes de entrar a hablar de los artistas y de la iconografía. En cuanto a los temas, porque ahora hemos hablado solo de lo técnico, no de lo temático. En cuanto a los temas que se van a empezar a trabajar en la pintura colonial, vamos a encontrar temas pero muy religiosos, temas extraídos de los evangelios, ¿sí? Tanto apócrifos, porque también hay temas apócrifos, los canónicos, etc. Y entre estos temas extraídos de la Biblia, vamos a encontrar, especialmente en nuestra colonia peruana, a los conocidos arcángeles, ¿ya? Entonces, el arcángel es uno de los temas favoritos. Vamos a encontrar al arcángel Miguel, Gabriel, Rafael, etc. ¿Ya? Cada uno con su respectivo atributo. Esto adjunto al tema de los Cristos, ¿sí? Vamos a encontrar siempre el Cristo crucificado, y cuando ya entremos un poquito más en la colonia, en el tiempo, vamos a encontrar diferentes tipos de Cristos, según el lugar en donde se va a evangelizar, ¿no? Según el pueblo también, porque toda esta línea no solo se desarrolla en Lima, sino también en la sierra, ¿no? Parte de la selva también. Entonces vamos a ver diferentes Cristos y vamos a encontrar vírgenes también. Depende del lugar donde se evangeliza. Esto ayuda mucho a que, de cierta forma, el hombre del pueblo, por así decirlo, vea a la Virgen y diga, esta es mi Virgen, ¿no? Esta es la Virgen patrona, y la empiezan a considerar así, ¿no? La Virgen patrona de mi pueblo. Por eso es que estas vírgenes son caracterizadas por el lugar. Algunas son mucho más negritas, en cuanto al color, otras mucho más canela, otras son mucho más claras, otras tienen los atuendos propios de la sierra, depende del lugar, ¿ya? Y igual pasa también con los santos, ¿sí? Los santos patronos. Eso es para que de cierta forma el fiel se sienta más confiado, abrace más al santo, ¿no? A la Virgen o al Cristo, para que se relacione mucho más rápido con ellos. Y sin darse cuenta
entre en la vegetalización, ¿ya? Y pues, volviendo a este punto, el tema, uno de los temas era el arcángel. Esto nace con la llegada del primer estilo, pues, que es el manierismo. Ya en el barroco casi no se ve mucho el arcángel. En el barroco se ve ya el arcángel transformado, un arcángel que parece un... se me ve el nombre de este arcángel que empieza a ser arcabucero y después vamos a ver al arcángel pechón, que parece un ave, si lo han visto, que viene con su escudo, con sus armas, viene decorado muy a la española, tiene este sincretismo también que se ve luego, ¿no? Esta combinación tan serrana y tan europea, ¿no? Vestido con los pants y todo ese faldellín propio de Europa, pero con las trencitas, con las chapitas, con la túnica, por ejemplo, en el manto se le va a ver los cerritos, eso más que todo le decía, los cerritos, el solcito, la pachamama, entonces hay una combinación de ambos, ¿no? Ya, pero eso se ve más en el barroco porque es más rico. Aquí la obra se nota que es manierista por el tema, pero tiene, en cuanto a lo técnico, tiene características barrocas, pues, ¿sí? Entonces hay que analizar eso, porque recordemos que un cuadro, siempre que entremos a escribir un cuadro, nos vamos por dos líneas. Eso ya les vengo diciendo desde antes. Nos vamos por dos líneas. La línea técnica, que son las técnicas, para la redundancia, con las que se pinta, el material con el que se pinta, ¿no? Y el tema, el segundo punto, que es el tema, ¿no? Que es hablar de la iconografía en sí. Entonces, en este caso, vale rescatar que es un arcángel, y el arcángel era un tema que se usaba en la época manierista. Entonces la obra es manierista, pero por el acabado así negro, esa forma claroscura, tiene de barroco también. ¿Ya? ¿Escucharon? Sí. Ya. A ver. Otra pregunta más. Esta de acá, esta está facilísima. Ya, esta es para Betty. Miss, ¿me escuchan? ¿Sí? Luego, luego. Sí, se te escucha. Mi, te está hablando muy bajo. ¿Yo? Sí. A ver, voy a... Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Miss, Ya, dime. Miss. Te escucho. ¿Escuchas, Beatriz? Miss. Te escucho. Yo sí la escucho. Ay, ya, Manuel dice que sí me escucha. Miss, no le escucho, escuché mi nombre. ¿Qué pasó? Esta obra, manierista barroca. ¿Manierista? Ya, sí es manierista. ¿Por qué? Por el color, el brillo Los colores pasteles. y el brillo que se ve. ¿Sí me escuchan? Yo no les escucho, Miss. Solo escuché un porqué. Ya, colores pasteles, cuerpos, El brillo. tonalidades claras. Ajá. Otra característica del manierismo es que más del europeo, ¿ya? Es que se ve en el fondo, y eso nace del Renacimiento, este fondo idílico, siempre cerritos, vegetación, nunca se deja el fondo sin trabajar. El fondo idílico es renacentista y manierista. Mientras más idílico es más manierista. El barroco casi no trabaja mucho los fondos. ¿Ya? Entonces, esto por los colores pasteles es manierista, solo manierista. Ya, entonces sí recuerdan, ¿no? Sí se ve que han recordado. Ya, a esto es lo que quería darles un avance. Cuando el barroco se vuelve sincrético, se vuelve recargado,
y trata de alianzarse con temas autóctonos, temas paganos para ellos, pero la iglesia lo usa. Es un contradictorio, es irónico porque pone que la iglesia buscaba que la religión, el cristianismo sea la única, ¿no? Pero usa la artimaña de usar temas autóctonos, temas propios de la sierra, ¿no? Usando también sus dioses, ¿no? Como por ejemplo la Pachamama, se usa el dios Sol, se usa a los demás dioses, pues, ¿no? que conocemos en la línea politeísta del mundo andino, ¿no? Entonces trata de usarlo para de cierta forma volver a usarlo, pero mediante el disfraz de los personajes cristianos, ¿no? Como es la Virgen, como es Cristo y los santos. Entonces estas vírgenes, cristos y santos usan atuendos característicos de la zona serrana, en el caso del barroco en la sierra, ¿no? Por como un ejemplo es el barroco cusqueño, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a los personajes con estos colorcitos que cada vez se vuelve más recargado, ¿no? Igual los querubines, los santitos con alitas, alguna vez viene con sus trencitas, las vírgenes también empiezan a oscurecerse los rostros, ya se vuelve más bajan. Ay, perdón. Sí, sin hacerlo tan peyorativo, se vuelven aserranadas, ¿ya? Se vuelven más con las chapitas, ¿no? Entonces, cada vez el barroco se vuelve más andino. Cuando ven este recargo, estamos hablando de un barroco ya en sus últimos periodos en nuestra colonia. Muchos de estos cuadros cusqueños son traídos también a Lima, y es que los pintores limeños, porque son dos escuelas, los pintores limeños empiezan a trabajar muy parecido, porque se dieron cuenta que la forma de alianzarse con el hombre andino era usando sus ropas, usando a sus vírgenes que las combinan, ¿no? Que las disfrazan con sus dioses andinos, ¿ya? Y pues estas obras son barrocas, ¿sí? Vemos aquí el fondo todavía es ciertamente idílico, que nos muestra todavía algo de manierista, pero vemos al rococó, pues, ¿no? El rojo, el fondo aquí oscuro, ese juego del claro oscuro, ya, luz y sombra. Y aquí también, como les decía, esta es una imagen que ya escribimos, y esta es barroca, pues, ¿no? Y bueno, esto es escultura. Ahora sí podemos entrar, aunque ya nos queda poco tiempo. Vamos a hablar acerca de las características de la pintura, ¿ya? Hoy vamos a ver las características de la pintura. Ya en la próxima clase, lo que pasa es que tengo una lista que sería mejor dárselas porque si se las dicto vamos a perder un poquito de tiempo. Les voy a dar una lista de iconografía que las tengo aquí en mi libro y las voy a pasar a mano porque este libro es de equipo. Tengo una lista de iconos que son muy importantes para que ustedes puedan descifrar el significado de la obra. Por ejemplo, ¿qué significa el báculo? ¿Qué significa la ballena, la barca, el buey, el caduceo, la calavera, el caldero, el palis, la campana, el cerdo, el ciervo, la concha, el corazón, la corona, los tipos de corona, porque hay varios tipos, las cruces también, hay varios tipos. Vamos a ver también la cornucopia, el dragón, la escalera, muchos de estos relacionados con temas de la Biblia o con algunos acontecimientos que se relacionan con la vida de un santo o de repente de un arcángel, de la Virgen o del mismo Cristo, ¿no? Puede ser del Antiguo Nuevo Testamento. La paloma, pelícano. Entonces yo lo voy a sacar, a ver si entienden mi letra, donde lo tengo que pasar a una hoja con mi letra.
me voy a tomar una foto y se lo voy a pasar al WhatsApp. ¿Ya? Entonces, quiero que lo estudien para la próxima clase, que vamos a ver un poco de iconografía de cuadros. Ustedes me van a responder qué significa cada uno. ¿Qué más? Habito. ¿Ya? Esto es pactado para la próxima clase y hoy vamos a ver lo que es característica y con eso cerramos. ¿Ya? Entonces, entrando a las características generales de la pintura colonial, obviamente establece todo lo conocido como las corrientes pictóricas europeas que les expliqué, donde se cuelgan estos cuadros. Lo vamos a ver en los conventos, en las iglesias. Poco a poco, mientras siga avanzando la colonia, estos cuadros empiezan a salir de la iglesia y empezamos a encontrarlos en las casas de nobles, ¿no? Los primeros nobles. Y poco a poco estos cuadros van a salir, van a viajar y se van a la sierra, ¿no? Para las zonas rurales en las que se tiene que catequizar, ¿ya? Vamos a encontrar también la preferencia por el arte del retrato. Eso quiere decir que se da importancia al cuerpo humano, en la que vamos a encontrar el personaje por lo general de cuerpo completo. Ya puede ser de manera individual o puede ser de manera grupal. Lo observamos acá, individual o grupal. Vamos a encontrar también temas mundanos, o sea, no necesariamente religiosos. Estamos hablando de autorretratos o de retratos que se manda a hacer para los nobles, ¿no? Por ejemplo, escenas de la familia, un retrato particular, un retrato familiar, etc. ¿Ya? En el caso de la pintura mural, la técnica que se usa es el fresco. ¿Sí? En cuanto a los materiales, se usan las telas, se usa la acuarela, ¿no? El óleo, el cuero, la madera. ¿Ya? Porque recordemos que el arte pictórico no solo está en un lienzo, pues, ¿no? Sino también vamos a verlo en los retablos, ¿sí? En los primeros dípticos, que vamos a verlos a manera de retablo, ¿no? Porque recordemos que el retablo más antiguo era el retablo díptico, ¿no? Que era con 2 cuartos. Y luego viene el tríptico. Y dentro del tríptico encontramos pues imágenes, ¿ya? Tiene influencia del estilo italiano flamenco. Acá hablaríamos también del español, obviamente somos una colonia española. El español del estilo italiano, porque los artistas que llegan a trabajar en la colonia, porque muchos de estos fueron traídos, como por ejemplo Viti, ¿no? Que era un italiano, que fue traído por la orden jesuita para ayudar, porque la primera idea que se le dio era que nos ayude que ayude a catequizar. Entonces él muy amablemente vino, me ayudó a catequizar y se quedó, pues, ¿no? Entonces empezó a pintar en Lima y luego a pintar en la sierra. Él era italiano y luego empezó a traer a sus aprendices italianos, ¿ya? Muchos de esos aprendices europeos también llegaron de Flandes, pues, ¿no? Y ahora los flamencos se caracterizan por trabajar de manera muy minuciosa. Esto sería otro tema porque el arte flamenco, especialmente la pintura, es muy minucioso. ¿Han escuchado hablar de Van Eyck? Sí. Van Eyck era un flamenco, pertenecía a una familia de pintores y acostumbraban siempre a pintar de manera muy minuciosa. Por ejemplo, hay un famoso cuadro donde sale la pareja. La mujer tiene unos aretes, detrás de ella hay un espejo. El paisaje se refleja en el espejo y también en los aretes. Un trabajo a detalle. Ese trabajo se trabaja aquí también, el detallismo, el exceso. Por eso es que les decía
hay cristos en el que se ve el manto, y en el manto vamos a ver cerritos, y en el cerrito una palomita, y la palomita tiene un laurel, y así, y detalle en cada espacio que observamos, ¿ya? Y pues los estilos que se trabajan son el manierismo, el barroco, el romántico, y vemos un poquito de renacentista, que casi no se ve, ¿ya? ¿Qué más? En los siguientes siglos influyeron el barroco, o ya se lo mencioné. El neoclásico es muy frío. Ustedes saben que el neoclásico es un estilo frío. Entonces el neoclásico viene mucho más después. O sea, viene ya casi cerca a la época republicana, ¿ya? Entonces, bueno, entre los primeros pintores vamos a encontrar a Francisco Juárez, a Melchor de Sanabria, a Ramales, a García, ni al artista que no es considerado un artista, sino como una especie de artesano. O sea, ya se dan cuenta por qué. Es un reclamo, obviamente, por el apellido, Guadapoma de Ayala. Yo sí lo considero artista porque él es el que es uno de los que más nos deja esta narración, ¿no?, de vivencia que se dio en la época colonial, no necesariamente religiosa, sino de muchas vivencias que se daban en la sierra, los abusos, parte de cómo vivieron la última descendencia incaica, etc. Entonces, él pues dibuja, porque era un dibujante, estas escenas, ¿no? Entonces lo relegaban a ser simplemente un artesano, ¿no? Porque era un indio, pues, ¿no? Claro. Estos eran los primeros artistas grabadores, dibujantes, relatadores. Y ya luego llegan los artistas, se les llama artistas porque llegan de Europa, con un trabajo de años, ¿no? Como es Beatty, Alessio, etc. ¿Ya? Entonces eso lo voy a aplicar luego, ya para terminar la clase. Ahí también está Rubens, ¿no ves? Sí, también llega con sus grabados. Claro, sus grabados más que todo son famosos acá, ¿no? Porque aquí la idea era crear en abundancia. Entonces no era como en Europa, ¿no? Que era mucho más puro. Aquí la idea era imagen, catequizar. Entonces, mientras más imágenes era mucho mejor. Entonces se necesitaba crear en abundancia y muchas veces no había mano, pues, ¿no? Y estaban los grabados que prácticamente no servía como sello para poder crear el camino. Ya. Entonces, les decía, la influencia italiana, ¿no? Como Beatty y artistas que seguían trabajando en Italia, porque Italia siempre fue muy productiva, especialmente en la pintura, por toda esta línea renacentista en adelante. Luego la flamenca, por ser muy detallista, ¿ya? Y la española, pues obviamente era una colonia española, entonces nos tenía que llegar todo de España, ¿ya? Entonces España, en cuanto a pintura, ya sabemos que viene el manierismo y el barroco, pues con gran fuerza. Los españoles fueron muy exagerados en cuanto a la decoración en la arquitectura y en la arquitectura, si se han dado cuenta. Personas del barroco churrigueresco en la arquitectura, ¿ya? Y pues su escuela sevillana, ¿no? Que es la que tiene más fuerza en la escuela limeña, ¿ya? Bueno, estos son los 3 artistas que vamos a desarrollar. Vamos a empezar con Beatty. Y bueno, eso lo vamos a hacer la próxima clase, que no sé qué. Y ese ratito podría poner el audio de la PPT que era... Ay, no, la diapositiva donde decía influencias, más abajo. Después de pintores. Influencia... No, más abajo. Abajo. Influencia. Ajá, ya, tomarle foto. Pero ustedes lo tienen, chicos. Sí,
pero hasta abril no. No, antes. Ya estamos. Bien, chicos, entonces, nada, pues nos vemos el día martes. Les paso las fotos de mi cuaderno. Lo voy a seguir transcribiendo. Y nada, entonces, para que sigan estudiando ya. El martes tenemos muchas oposiciones. ¿Tiene muchas suposiciones? No puedes tener clase conmigo, empezar para el viernes. Lo que pasa es que Sí, me dice el viernes mejor. el martes tenemos 3 cursos donde en los 3 exponemos y el de uno también exponemos. O sea que son 5 oposiciones en realidad. Ah, ya. Por lo normal si lo pasamos los viernes, ¿no? Me avisa. Sí, me es mejor. Sí, porque es cumpleaños Manuel. ¿Cuándo se cumpleaños de Manuel? El martes, temprano. Ah, ya. Me quiere dar un relajo virtual. Por lo Bueno. menos uno. Te saludo adelantadamente. Feliz cumpleaños. Gracias. Por eso. Ya, chicos, entonces, nada, cuídense un montón y le cantamos el Happy Birthday el viernes, pues, a Manuel. Profesora, una consulta. Ya voy a hacer, chicos. Profesora, Chao, mil gracias. profesora, Chao. profesora, Chao, mil. profesora Andrea. Chao. Dime, Freddy. ¿Cuál es el tema del video? Hasta luego. Chao, cuídense, chicos. El tema, ponle pintura, pues, pintura colonial. Pintura colonial, ¿no? Ponle pintura colonial 1. Ya, entonces así quedamos. Que vamos a tener. Ya, chicos, cuídense. Chao. Freddy, gracias. Hasta luego, gracias.